al tiro. ¿Ya? Entonces, hoy día vamos a ver el mesodermo y su diferenciación, el desarrollo embrionario de tejido óseo y de tejido muscular. ¿Ya? Pero en términos prácticos, yo tengo la clase separada en dos, para que cuando ustedes estudien para su prueba, no se pongan a estudiar músculo. Entonces, como ustedes, como que, para que se ordene, esta primera parte es la que va a entrar en la prueba, pero la parte del músculo va a entrar en la segunda prueba. ¿Ya? Para que lo tengamos clarito. No es la prueba de la hueso, sino que en la prueba de morfo entra hasta hueso solamente. ¿Ya? Porque ustedes a partir del jueves comienzan con anatomía. ¿Ya? Por fin. Lo general, solo la generalidad. Entonces, como toda unidad nueva, ustedes ya comenzaron con el profesor Abarza hablando de histología, de cartílago y de hueso. Por lo tanto, ahora corresponde la parte que es como el desarrollo embriológico, y a partir de ahí entonces el jueves ustedes van a comenzar lo que compete al desarrollo, digamos, al hueso como tal, digamos, de la estructura anatómica. ¿Ya? Entonces, primero vamos a ver lo que tiene que ver con la formación del tejido óseo y comprender el proceso en la formación de ese tejido. Entonces, el desarrollo óseo tiene su formación en etapas bien tempranas. ¿Ya? La gran mayoría de los autores describe que el proceso, el primer inicio, digamos, el inicio en la formación del tejido óseo va a comenzar a fines de la cuarta semana. ¿Ya? Ahora, el patrón de desarrollo es relativamente constante, los huesos son relativamente similares en cada una de las personas, pero va a haber diferencias según sexo, ¿ya? Y esas diferencias se van a establecer en la densidad ósea, sobre todo lo que compete a hombres y mujeres. Y por ejemplo, hay una gran diferencia en el desarrollo de lo que es la pelvis en hombres y mujeres, potenciando en el caso de las mujeres la opción de que sea una pelvis más amplia, que permita entonces la posibilidad de un parto. ¿Ya? Normalmente los huesos, sobre todo asociados a la pelvis, son huesos mucho más delgados en las mujeres que en los hombres, pero la pelvis es más amplia. Ahora, si bien es cierto, existen algunas características que me dicen que hay una pelvis femenina o una pelvis ginecoide, la verdad es que hoy en día no existen tipos puros de pelvis. ¿Ya? Hay, digamos, mezclas de pelvis, y eventualmente en esa mezcla podríamos encontrarnos con pelvis que por arriba, por ejemplo, el estrecho superior o la abertura superior, son amplias, que permiten entonces que una guagua se pueda encajar y que la parte de abajo sea estrecha. Y por lo tanto, la guagua quede como a medio camino y finalmente no pueda salir. Y en esos casos, por ejemplo, al ser la guagua, digamos, no tener la misma proporción entre la guagua y la pelvis, termina siendo finalmente cesárea. ¿Ya? Ahora, en general, la pelvis masculina es una pelvis que tiene mayor densidad ósea, pero es más estrecha, porque no es necesario, digamos, que por ahí circule el feto. Por lo tanto, esa razón hace ya una diferencia importante entre hombres y mujeres. ¿Ya? Ahora, también hay características determinadas por la genética, y esas características tienen que ver básicamente con la longitud de los huesos. Si bien es cierto, el desarrollo en general de los huesos en todo es similar, vamos a ver algunos que vamos a ser más pequeños y otros que van a ser más altos. ¿Ya? Y la diferencia entonces está directamente en la longitud que tiene el hueso. Y eso sí está establecido a partir de la genética. ¿Ya? Pero entonces hay distintos factores que pueden influir en ese desarrollo óseo. ¿Ya? Hay factores genéticos, como vimos, hay factores endocrinos, hay factores ambientales y alimenticios. ¿Ya? Y básicamente esos dos últimos son los que más se van a establecer o más importancia van a tener en el desarrollo, digamos, de la gestación. ¿Ya? Ustedes saben, y ya hemos visto que durante el desarrollo de los anexos, ¿ya? La barrera placentaria también se va modificando. Y esa modificación tiene directa relación con que los requerimientos del feto van a ir cambiando a lo largo de las semanas de gestación. Por lo tanto, si yo enfrento a un feto, digamos, que bajo factores ambientales tenga, por ejemplo, acción de un teratógeno, eventualmente podría actuar
a nivel de desarrollo óseo, generando una alteración importante. Como lo que ocurrió, no sé si ustedes han escuchado hablar de un fármaco que se llama talidomida, que se usaba inicialmente en las embarazadas para controlar los vómitos y las náuseas, pero que genera alteraciones importantes en el sistema esquelético, ¿ya? Y básicamente genera la sirenomelia o la amelia, ¿ya? Entonces, por eso es importante, digamos, tener en cuenta los factores ambientales, pero también los factores alimenticios. Recuerden que al disminuir la barrera placentaria, tiene que ver directamente con que los requerimientos del embrión van a ser mayores. Y sobre todo desde el cuarto mes en adelante, los requerimientos de calcio que están asociados directamente a la formación del hueso son importantes. O sea, una embarazada, normalmente sobre los 4 o 5 meses, debe tener por lo menos 4 o 5 porciones de calcio al día, que están asociadas en los distintos alimentos que lo contienen, ¿ya? De manera de potenciar entonces que el niño forme el hueso a partir de la dieta que recibe directamente de la mamá y no de las reservas, ¿ya? En este minuto lo que predomina es el desarrollo del tejido óseo. Si no lo tiene desde la dieta, lo va a tomar desde las reservas. Y eso significa que esta mujer, que probablemente cuando tenga 40, 50 años y llegue a la menopausia, va a tener ciertas complicaciones asociadas a la osteoporosis, producto, digamos, de que le sacaron reservas para poder, digamos, formar el hueso, ¿ya? Entonces, dime. Disculpe, el nombre de los factores endocrinos. Que tienen que ver, digamos, con las hormonas propias que van a estar desarrollándose, digamos, desde la placenta, con el lactógeno placentario, para poder potenciar el desarrollo de la estructura. Pero eso en general, obviamente después en fisio, ustedes van a ver con más detalles cuáles son las hormonas que tienen que ver, que están directamente asociadas a las hormonas tiroides, ¿ya? De hecho, eso también se puede establecer en el primer examen, digamos, que se le hace al niño, en el examen físico, y después en el examen que se le hace con la patita primero, que eso ahora se hace en la manita, ¿ya? Dime. ¿Esas reservas que son ocupadas por el PET desde la mujer nunca se recuperan? En general, con la dieta se podrían recuperar, pero hay que entender que si el feto está sacando reservas de la mamá, es porque potencialmente su dieta nunca ha sido equilibrada y probablemente nunca lo va a hacer, porque si uno lo piensa, uno debería comer de todos los grupos de alimentos, ¿no? Y uno, si lo que menos se come en Chile son frutas y verduras. Entonces la verdad es que difícilmente podría modificarse, pero eventualmente en la dieta lo podría hacer. Ahora, en general, según la anatomía, y es como ustedes van a comenzar su relación con el profesor Francisco, tiene que ver con cómo primero se pueden organizar los huesos, ¿ya? Y a partir de eso se establece este esqueleto axial, que está asociado como al eje del cuerpo, y el esqueleto apendicular, que es lo que está por alrededor de ese eje, ¿ya? En general, el esqueleto axial está formado aquí por todo lo que está en este color como celeste o azul, ¿ya? Que están los huesos del cráneo, está la columna vertebral, están las costillas, está el esternón, ¿ya? Y el esqueleto apendicular es todo lo que sale de ella, ¿ya? Por aquí está, por ejemplo, lo que es la cintura escapular, la cintura pélvica y los huesos de los miembros, ¿ya? Ahora, a partir de eso, el origen embrionario va a ser distinto, ¿ya? Ahora, según la histología, ustedes vieron que el hueso es tejido conectivo, ¿ya? Que es especializado y que está asociado a una matriz extracelular que está mineralizada, o sea que tiene una mayor concentración de calcio, ¿ya? Ahora, el origen embriológico de los huesos está asociado a esos tres, digamos, puntos que están ahí. Al mesodermo paraxial o paraxil, a la hoja somática lateral del mesodermo intraembrionario y al mesénquima de las células de la cresta neural. A partir de ahí entonces se tienen que formar todas las estructuras óseas presentes en el cuerpo, ¿ya? Particularmente el mesodermo paraxial es lo que tiene que ver con el somita, ¿ya? Y por lo tanto mucho de lo que tiene que ver con el esqueleto axial va a salir a partir de aquí, ¿ya? A partir de aquí también hay partes, digamos, del esqueleto axial que van a tener relación con la formación sobre todo de lo que es esternón, por ejemplo, y del mesénquima de las crestas neurales también asociado a lo que es la base del cráneo, ¿ya? Entonces, hasta ahora nosotros hemos visto que a partir de la gastrulación se generó movimiento del epiblasto.
y que ese epiblasto se podía mover o por la línea primitiva o por la fosita primitiva. Y a partir de ahí entonces, cuando se diferenció el que iba por la línea primitiva, a partir de ahí entonces se iba a alojar en todo el disco embrionario, excepto por arriba la membrana bucofaringea y la membrana cloacal. Y por otro lado, desde el epiblasto entonces va a pasar por la fosita primitiva un grupo de células que inicialmente se va a ir hacia la porción cefálica del embrión para formar primero la placa precordal y posteriormente el segundo grupo de células es la que va a formar finalmente la notocorda. Ahora, para que se pueda diferenciar el hueso, necesariamente tienen que estar las tres capas germinativas formadas. ¿Ya? Y si hablamos de términos generales, la capa que tiene relación directa con esta formación de hueso va a ser la mesoderma. ¿Ya? Entonces, una vez que se ha formado la notocorda, que tiene, digamos, que está ubicada, que se supone que es un macizo, es un cilindro, digamos, que es macizo, que va desde la fosita primitiva hasta la placa precordal. Esa es como la ubicación que va a tener la notocorda. Y esa notocorda entonces va a inducir la aparición, digamos, de los somitos. Va a inducir al mesodermo que está inmediatamente al lado a que forme estos abultamientos. ¿Ya? Estos abultamientos, que son el mesoderma paraxil o paraxial, son los que van a diferenciarse entonces en este somita. Los que están más alejados va a ser el mesodermo intermedio y el que está por aquí es el mesodermo lateral que finalmente se va a conectar con la esplagmopleura y con la somatopleura. ¿Ya? Por eso aquí está el mesodermo somático y el mesodermo esplagmo. ¿Ya? La fecha de aparición también es relativa según el autor. Lachman dice que los somitas comienzan a aparecer a partir del día 20. Arteaga dice 18 más menos 1. ¿Ya? Pero aquí Lachman es el que la lleva. Día 20. ¿Ya? Y van a aparecer a partir de 3 pares por día. ¿Ya? Lo que significa entonces que yo tengo la oportunidad, si yo no tengo muy claro cuál es la edad gestacional que tiene este embrión, porque quizás la fecha de última regla no ha sido tan clara, o también puede ser que en base, digamos, a la información que nos da la paciente no ha sido tan clara, ¿ya? Yo podría calcular más o menos la edad que tiene ese embrión contando la cantidad de somitos. ¿Ya? O sea, si ya hay presencia de somitos, debo entender que por lo menos tiene 20 días. ¿Ya? Y se aparecen de 3 pares por día, significa entonces que si yo voy contando de a pares, debería pensar que el día 20 hay 3 pares, el día 21 hay 6 pares y así sucesivamente. ¿Ya? Ahora, ese somito, que es entonces el que está al ladito de la notocorda, se tiene que diferenciar inicialmente en 2 regiones y posteriormente en 3. ¿Ya? Se divide primero en 2 regiones, que es una, como dice ahí, ventromedial y dorsolateral. La región ventromedial corresponde al esclerótoma o esclerótomo. Y la dorsolateral corresponde al dermomiótoma. Pero posteriormente ese dermomiótoma se tiene que diferenciar en dermátoma y en miótoma. ¿Ya? A partir del esclerótoma se va a formar todo lo que tiene relación con la vértebra y algunas otras estructuras anexas. ¿Ya? El dermátoma va a formar la dermis, que está específicamente en ese somito, a esa altura, digamos. Y el miótoma tiene que formar lo que corresponde al componente muscular. ¿Ya? ¿Se acuerdan que cuando ustedes vieron inicialmente los principios de construcción, deben haber hablado del patrón metamérico? ¿O no? ¿Con el profesor Pérez? ¿Sí? Cuando hablan del patrón metamétrico es como si fuera una fila de ladrillos que van como formándose por capas. Primero aquí es como cuando uno forma una pared. Aquí viene una primero, aquí viene la otra y así sucesivamente. O sea, aquí lo que ocurre es que el somito va a formar
hueso va a formar dermis y va a formar tejido muscular específicamente a la altura donde está, que se va a juntar con el otro, que se va a juntar con el otro, y finalmente eso va a formar una pared. Que supongo que deberían haber visto, porque eso se pregunta en las pruebas. En formar dermis, en dermátoma y en miótoma. El dermátoma va a formar dermis y el miótoma va a formar músculo. ¿Ya? Ojo con eso de los patrones de construcción, porque siempre se ha preguntado en las pruebas, y eso iría en esta primera prueba del 26. Así que si no lo han, o 28, no sé cuándo es la prueba. 26. Por lo tanto, si no está como tan claro, revisen. Ya, porque si no me equivoco. ¿Ya? Ahora, entonces, inicialmente está el esclerótoma y el dermomiótoma, y finalmente ese dermomiótoma se va a volver a diferenciar. ¿Ya? Y si esto es notocorda, este tejido que está aquí entonces corresponde al somito. ¿Ya? Ahora, es importante entonces también diferenciar, y ustedes también lo vieron en la clase pasada, que hay dos tipos de osificación. Una que está asociada a la presencia de un molde cartilaginoso previo, y otra donde se forman inmediatamente las células, digamos, osteoblásticas. ¿Ya? Hay algunos huesos que se van a formar a partir de uno de los dos tipos de osificación, pero también hay otros huesos que se van a formar a partir de una estructura mixta, o sea, que tienen los dos tipos de osificación. ¿Ya? Ahora, este mesodermo que está aquí es el que se diferenció una vez que llegó, digamos, que pasó la gastrulación. Esto que está aquí corresponde a la notocorda, esto que está aquí sería el mesodermo paraxial o el somito. Eso que está aquí sería el mesodermo intermedio y ese sería el mesodermo lateral. ¿Ya? Para Arteaga, por ejemplo, describe un mesodermo axial y ese mesodermo axial sería el somito, ¿ya? Que no necesariamente está tan claro en el Lagman, pero asume entonces este mesodermo axial, que sería la notocorda. Aquí estaría el paraxial o paraxil, que sería el somito intermedio lateral. Este mesodermo intermedio tiene que ver con la formación de riñones y de gónadas. Y este que está aquí tiene que ver con paredes del cuerpo. ¿Ya? Entonces, el somito es un abultamiento que es bastante grande. Si bien es cierto, por debajo, digamos, está el somito, y por arriba, perdón, del somito, está el ectodermo superficial, el abultamiento es tan grande que uno lo puede ver. Y eso permite entonces el poder contar los somitos, que es lo que un grupo de laboratorio comenzó a hacer hoy día. ¿Ya? Comenzó a contar en un embrión, comenzó a contar cuántos somitos había. ¿Ya? Ahora, inicialmente, los primeros 7 grupitos de somitos no tienen lámina basal. Y como esos primeros 7 no tienen lámina basal, se les denomina somitómeros, ¿ya? Que son los primeros 7, ¿ya? Que tienen la misma estructura, o sea, tienen esclerótoma, tienen dermomiótoma, pero no están como agrupados producto, digamos, de una lámina basal, sino que están como sin esa membrana, ¿ya? Y nunca la van a tener. Por eso tienen esa diferenciación de somitómeros. Dime. Cuando habla de los primeros 5 de de pares. Claro. Todo en par. ¿Ya? Ahora, a partir del 8º par en adelante, tienen la presencia de esa lámina basal, que lo constituye directamente como un somito. ¿Ya? Van a aparecer un total de 42 a 44 pares, ¿ya? Y son los que tienen relación directa entonces con la formación del esqueleto axial. ¿Ya? Ahora, por eso, a partir de, si el día 20 aparecen los primeros somitos, a partir de ahí entonces aparecen 3 pares el día 20, después el día 21 habrá 6 pares, el día 22 habrá 9 pares y así sucesivamente, siempre en pares. ¿Ya? Y
entonces si yo voy contando cuántos somitos hay, ¿ya? Voy, digamos, llegar a finalmente a cuántos más o menos días tiene ese embrión, ¿ya? Días de embrión porque todavía no hay presencia de cara, ¿ya? No es un embrión que todavía tenga cara, por lo tanto no tiene características literalmente humanas, ¿ya? Entonces, el esqueleto axial tenemos que diferenciarlo, y lo van a ver con mucho más detalle con el profesor Francisco, en el neurocráneo y el viscerocráneo. El neurocráneo que tiene relación con que ahí se aloja todo lo que corresponde al encéfalo, ¿ya? Y el viscerocráneo corresponde como al sistema de protección que tiene que ver con la cavidad oral, con la mucofaringe y la porción superior, o parte, digamos, de la porción superior de lo que son las vías respiratorias, ¿ya? Los tipos de osificación están asociados directamente a la zona, ¿ya? Hay algunos órganos que tienen osificación asociada a la presencia del cartílago primero, y otros donde literalmente se van a formar a partir directamente de la célula osteoblástica, ¿ya? Y que vamos a diferenciar. Entonces, el neurocráneo, que estaría asociado a la base, presenta ambos tipos de osificación, ¿ya? El condrocráneo, que tiene que ver con prácticamente la base del cráneo, el etmoides y el esfenoides, ¿ya? Por lo tanto se van a formar a partir del molde, ¿ya? El parietal y el frontal se van a formar a partir de esta osificación intramembranosa, o sea, no se va a formar cartílago previo. Y en el caso del occipital y el temporal van a tener osificación que es mixta, ¿ya? Esta imagen es del Langman, ¿ya? Y lo que refiere a esta imagen tiene que ver con el origen que tienen, digamos, el tejido que va a formar de estos distintos huesos. Lo que está asociado aquí en rojo tiene que ver con un origen asociado al somita. Y lo que está asociado aquí en celeste tiene relación con las células de la cresta neural, ¿ya? Ahora, esto a partir, digamos, de una visualización de la base, también vemos que parte de la porción petrosa, por ejemplo, del temporal viene del somita, base del occipital. Fíjense que el cuerpo del esfenoides tiene un origen a partir de los somitas, pero las alas mayor y menor del esfenoides, que son el mismo hueso, tienen una relación directamente desde las células de la cresta neural, ¿ya? Ahora, en general, cuando los niños nacen, los huesos no están claramente formados, ¿ya? Y el hecho de que hay estos espacios, de alguna manera permite primero el paso por el canal del parto. Los niños, para poder pasar por este canal del parto, como ya el volumen de la cabeza ha aumentado producto del desarrollo del encéfalo, los huesos se cabalgan. No sé si ustedes alguna vez han visto algún niño recién nacido que sea a partir de un parto normal. Se le ve como la cabeza alargada hacia atrás. Y eso es porque para que se pueda disminuir el diámetro de la cabeza, lo que ocurre es que los parietales se cabalgan entre sí. Uno queda por arriba del otro. Eso disminuye el diámetro de la cabeza y por lo tanto permite que descienda. Una vez que este niño nace, en las horas siguientes la cabeza vuelve a su estado normal, o sea, queda más redondita, ¿ya? Pero se mantienen estos espacios que corresponden a las fontanelas, ¿ya? Esas fontanelas entonces permiten que el cerebro, digamos, pueda seguir creciendo, se pueda seguir expandiendo, ¿ya? Y son bastante importantes, sobre todo para poder evaluar, por ejemplo, la posición que tiene el niño cuando va a salir, ¿ya? A nivel, digamos, de lo que es netamente la obstetricia, al hacer un tacto vaginal uno toca estas fontanelas, si es que estamos frente a una presentación cefálica. En general, esta fontanela anterior o bregmática mide tiene una forma como de rombo, mide entre 2,5 a 4 centímetros. Y uno la palpa porque esto es hueso duro. Entonces cuando uno mete el dedo por la vagina y toca la presentación, cuando toca una parte blanda, normalmente tiene que delimitar la forma que tiene, ¿ya? Y a partir de eso entonces me va a decir si la guagua va a salir
mirando hacia el ano de la mamá o va a salir mirando hacia arriba. ¿Ya? Y eso también va a permitir poder saber para dónde hay que rotar la guagua para poder sacarla. ¿Ya? Y eso solamente en base a lo que yo estoy tocando. Esa fontanela se cierra entre los 9 y los 19 meses. ¿Ya? Si eventualmente hay un cierre prematuro de esa fontanela, significa entonces que el cerebro no tiene esa capacidad para seguir desarrollándose. Y eso obviamente tiene que ser evaluado. ¿Ya? Muchas veces a partir de aquí se deben hacer exámenes, digamos, también de hormonas, pesquisando por ejemplo las hormonas tiroideas para ver qué es lo que está funcionando mal. ¿Ya? Ahora, por atrás también existe otra fontanela más pequeña, ¿ya? Fontanela posterior o lambda. ¿Ya? Y esa fontanela posterior es súper pequeña, 0,5 centímetros, y tiene una forma triangular. ¿Ya? Ahora, la forma de alguna manera a mí me va diciendo qué es lo que estoy tocando. ¿Ya? Dime. ¿Puedo decir que la zona coronal hacia adelante está la parte de la corona, o sea, de la cresta neural y hacia atrás está la parte Lo que hace la diferencia es la fosa hipofisiaria. A partir de ahí, lo que está por delante sería cresta neural y lo que está por detrás sería lo que tiene que ver con el somito. La fosa hipofisiaria es la que hace la diferencia. ¿Ya? Por eso se habla de un esqueleto precordal, que estaría por delante, y un esqueleto, o sea, cordal, que es el que tiene que ver directamente con la orientación de la notocorda. ¿Ya? Profe, Sí. ¿cómo hacen la rotación? Lo que pasa es que cuando el feto sale, tiene que tener dos rotaciones. Una que es interna y otra que es externa. Pero cuando la guagua sale la cabeza primero, los hombros están atrapados en la pelvis. Por lo tanto, si los dos hombros están en la pelvis, tiene que haber una rotación que primero saque un hombro y después el otro. Entonces, lo que ocurre es que cuando yo hago ese tacto y yo puedo saber para dónde va a rotar, me permite saber si roto para la derecha o roto para la izquierda. Entonces, a partir de ahí, al rotar para un lado, uno saca un hombro primero y después saca el otro. Y eso permite finalmente que la guagua pueda salir, digamos, de manera más expedita. Pero si no, estarían los dos hombros atrapados en la pelvis y no podría salir. Entonces, al mover uno corre como un hombro hacia abajo y uno sale. Y después termina de subir. ¿Es verdad que se puede generar una clavícula varicular? Sí. Cuando hay guaguas muy grandes, una opción, porque la verdad es que, si bien es cierto, la guagua puede tolerar una contracción, digamos, un parto prolongado, también tiene sus límites. Y la verdad es que dentro de las opciones, si es que no existe otra opción, hay posiciones que de alguna manera ayudan, que las vamos a ver el próximo año. Hay posiciones que de alguna manera amplían el canal óseo. Pero si a pesar de todo la guagua es muy grande, se puede, digamos, al romper una de las clavículas, me da un poco más, digamos, me acorta la distancia para que pueda salir. Ahora, ¿por qué generalmente se hace? A veces ni siquiera se hace uno pensando, o sea que tratando de mover, se rompe. Ahora, lo que ocurre es que en el caso de los niños, se inmoviliza con un pañal y a los 10 días está soldado. Entonces, dentro de todo sería el mal menos mal, pero que está asociado directamente en tratar de sacar la guagua lo antes posible. Antes, a las mujeres se les daba arroz para suplementar. Hoy en día hay que quitarle el arroz y todas las demás cosas porque casi todas son obesas. Entonces, en general, la opción de que haya guaguas grandes está. Y hoy en día están documentadas guaguas que nacen sobre los 5 kilos por parto vaginal. Profe, y si, por ejemplo, está sacándolo, pero no puede sacarlo y no quiere romper la clavícula, ¿puede a mitad del parto ahí abrirle, sacar por cesárea? Hay un punto de no retorno. Entonces, en esos casos no hay opción. Necesariamente hay que entrar como a hacer todas las maniobras que permitan sacar la guagua. Y dentro de esas maniobras está el tratar de generar posiciones que abran más la pelvis, que están asociadas, por ejemplo, a la cuclilla, a la hiperflexión de la cadera, entre otras cosas. O bien, eventualmente, al quebrar una de las clavículas, yo disminuyo la distancia y por lo tanto existe la posibilidad de que pueda pasar. Eso es pensando más o menos en el tema del conocimiento técnico y todo eso, pero últimamente ¿cómo sucedía con el tema de los hombres? Yo me imaginaba que debe ser. Lo que pasa es que para que la guagua salga, y es como así como rapidito,
para que no nos salgamos del tema, para que la guagua salga tiene que pasar, tiene que descender primero, pero una vez que llega más o menos a la altura de la espina ciática en la pelvis, debe cambiar la orientación. Tiene que como subir, por decirlo de alguna manera. Entonces, muchas veces las guaguas quedan como atascadas a ese nivel. Entonces, antes, hoy ya no se puede, pero antes hacía una maniobra donde alguien se subía encima y empujaba. Eso hoy es violencia obstétrica, uno puede ser demandado por eso, pero esa era una práctica habitual. Entonces, y si no eventualmente lo que se hace es el pujo. El pujo finalmente lo hace todo, porque si bien es cierto, el pujo lo que hace es el útero, el que finalmente produce la contracción, yo redoblo la fuerza del pujo con la pared abdominal. Entonces, particularmente un pujo, que como el típico pujo que sale en la tele, pero sin grito, ese pujo es el que eficiente a la hora de. Y ese pujo, como es tan fuerte, es el que finalmente hace que la guagua cambie de posición y por lo tanto pueda salir. Pero eso está acompañado de que los parietales están cabalgados y por lo tanto la longitud, digamos, la distancia que hay entre los parietales es menor, lo que permite que la guagua pueda pasar con más facilidad, dentro, digamos, de lo que podríamos hablar de facilidad. ¿Ya? Ahora, lo que ocurre es que la pelvis femenina debe tener un espacio relativamente redondo, porque una es la dimensión de la cabeza, pero otra dimensión es la de los hombros. Entonces, muchas veces, y están así, están en esta relación, cabeza-hombros. Por lo tanto, el hecho de que la pelvis sea relativamente redonda permite que la guagua pueda pasar. Pero aún así, tiene que hacer uso, digamos, de esta rotación para poder salir, porque lo contrario va a quedar atascado. ¿Ya? Ahora, en general, yo les puse el cuadro tal cual como está en el Arteaga. ¿Ya? Yo diría que es como el que está más claro. Se diferencia entre lo que es el neurocráneo y el viscerocráneo. ¿Ya? Y a partir de aquí se establece, por ejemplo, el tipo de osificación endocondral e intramembranosa. ¿Ya? Lo mismo, digamos, a nivel del viscerocráneo. Ahora, si bien es cierto, este es un libro que está digamos, revisado por un comité editor, ¿ya? Cuando ustedes comiencen sus clases de anatomía, particularmente ahí puede haber algunas discrepancias. ¿Ya? Y en ese caso, cuando ocurren esas discrepancias, hay que creerle a la anatomía. ¿Ya? Porque si bien es cierto, hay todavía algunos huesos que están como en proceso de discusión en el tipo, digamos, de osificación. Es importante porque, por ejemplo, la mandíbula está dentro de lo que aquí sería intramembranosa. ¿Ya? Pero yo he encontrado algunos trabajos que establecen que es mixta. ¿Ya? O sea, que tiene un cartílago, digamos, también de molde para el uso, digamos, para la formación del hueso. ¿Ya? Ahora, el viscerocráneo se establece, digamos, a partir de una parte que es cartilaginosa y otra parte que es membranosa. Ambas se van a asociar al mesénquima derivado de las crestas neurales. ¿Ya? Particularmente, el primer y el segundo arco faríngeo van a formar prominencias. ¿Ya? Y esas prominencias van a tener relación, por ejemplo, con la formación de los huesecillos del oído y con la formación de las estructuras presentes en la cara. ¿Ya? Ahora, si yo me devuelvo aquí atrás a la tabla, ustedes van a ver aquí que a partir del viscerocráneo, el primer arco faríngeo, está el maleus y el incus, según la terminología actual. No es martillo y un. ¿Ya? Y el estapedio también estaría asociado al arco faríngeo, digamos, pero en este caso el segundo. ¿Ya? Por otro lado, este viscerocráneo membranoso tiene que ver también con estas prominencias. ¿Ya? Esto que ustedes ven aquí es el esbozo de lo que más adelante va a ser la cara. ¿Ya? Esto que está aquí es el estomadeo en la boca primitiva. Esto es el proceso maxilar, este es el proceso mandibular. Como su nombre lo dice, el proceso mandibular va a formar lo que tiene relación con la mandíbula, pero el proceso maxilar va a formar maxila, va a formar cigomático y va a formar también porciones del temporal. Que es importante y relevante, porque yo al final les voy a mostrar una enfermedad, una alteración que se asocia, digamos, a que este proceso maxilar
se desarrolló de manera, digamos, alterada. ¿Ya? Ahora, la columna vertebral tiene aproximadamente 33 huesos. ¿Ya? Y lo que hace la diferencia está radicada básicamente en la cantidad de vértebras coxígeas, que van entre 3 a 5. ¿Ya? Ahora, se va a formar a partir del mesénquima de los somitos, específicamente del esclerótoma. ¿Ya? Ese esclerótoma se tiene que diferenciar o se va en algún minuto también por efecto de la notocorda, va a perder la lámina basal, que es la que la mantenía como agrupada. Va a perder esa lámina basal y el esclerótoma va a tener la capacidad de poder migrar. Y va a migrar hacia dos lados. Va a migrar hacia la notocorda y va a migrar hacia el tubo neural. El esclerótoma que migra hacia la notocorda es el que va a formar el cuerpo vertebral. Y el esclerótoma que va a ir hacia el tubo neural es el que va a formar el arco vertebral. O sea, lo que tiene relación con los procesos transversos, por ejemplo, y el proceso espinoso. ¿Ya? Mediado a partir de expresiones de genes OS, ¿ya? Entre otros. Ahora, esto sería cuerpo vertebral. Toda esta parte sería el arco. Por lo tanto, este esclerótoma es el que migró hacia la notocorda y este esclerótoma es el que va digamos, hacia el tubo neural. ¿Ya? Pero ambos corresponden, digamos, al esclerótomo del somito. Que en el minuto en que se comienzan a diferenciar, hay un aumento, digamos, de lo que corresponde a la matriz extracelular. ¿Ya? Pero lo importante aquí es que para poder formar el cuerpo vertebral se necesitan dos pares por lado. Dos pares de somitas por lado. O sea, en total necesito 4 somitas. ¿Cómo se va a formar el cuerpo vertebral? Se va a formar con la mitad de abajo de uno y la mitad de arriba del otro somito. Pero por el lado derecho hay 2 y por el lado izquierdo hay 2. Por lo tanto, se necesitan 4 pares en total. 2 del lado derecho, 2 del lado izquierdo. ¿Se entiende, no? La mitad de abajo de uno con la mitad de arriba del otro. ¿Ya? Ahora, una vez que se forma el cuerpo vertebral, la notocorda comienza a desaparecer. ¿Ya? Y cuando la notocorda desaparece, solamente deja vestigios que corresponden a los núcleos pulposos que están entre los discos intervertebrales. ¿Ya? Y aquí, digamos, lo que se está diferenciando. Aquí hay un somita. Aquí está el otro. Por lo tanto, el cuerpo vertebral se va a formar de la unión de este y de ese. O sea, de la mitad caudal de uno con la mitad superior del otro. Esos son los que van a formar finalmente el cuerpo vertebral. ¿Ya? Una vez que esté formado, entonces, en ese segmento va a dejar de haber notocorda y solamente va a dejar entonces ese vestigio que es el núcleo pulposo. Tengo la duda, ¿ese núcleo pulposo es como líquido, acuoso, viscoso? Es como viscoso, en general. Y eso, digamos, también hay hernias del núcleo pulposo. ¿Ya? Y en ese caso está asociado al hecho de que la columna vertebral por delante tiene un ligamento longitudinal que es súper grueso. Por lo tanto, la posibilidad... Ustedes, por ejemplo, en este minuto están mal sentados, la mayoría. Y tiene que ver con un tema de postura. Que si uno lo lleva a los años, digamos, genera hernias. ¿Ya? Ahora, por detrás, el ligamento longitudinal, y todos como que empiezan a arder así. Eso debería grabarlo en la cámara. Se miran para el lado y empiezan a arder. Pero lo que ocurre es que el ligamento longitudinal por detrás es muy delgado. Entonces ocurre que cuando hay una falla, digamos, en la posición, eso entonces desplaza el disco intervertebral hacia atrás. Y eso, digamos, genera la hernia, por ejemplo, discal o la hernia del núcleo pulposo. ¿Ya? Pero entendiendo entonces que la notocorda, primero, induce la formación del tubo, pero después el vestigio que nos queda de la notocorda es el núcleo pulposo. ¿Ya? Profesora, ¿qué es el esclerótoma? El esclerótoma es parte, digamos, la porción ventromedial del somito. Eso es. Y es de lo que se va a formar el hueso.
básicamente, el hueso del esqueleto axial. Aquí está diferenciado esta otra parte de aquí, que también es esclerótoma, pero que migró hacia el tubo neural, por lo tanto lo tiene que cerrar. A esta altura, aquí debería estar el tubo neural. Por lo tanto, lo que hace finalmente es cerrarlo para poder formar el proceso espinoso. ¿Ya? Eso también es relevante, porque ¿se acuerdan que yo les hablaba cuando hablábamos del ácido fólico de la espina bífida? Lo que ocurre es que ese proceso está alterado, porque cuando hay espina bífida, queda abierto. Bífido porque aquí están las dos puntas. Por lo tanto, dependiendo del tipo de espina, aquí se supone que debería estar la médula espinal. Dependiendo del tipo de espina bífida, podrá ser oculta y va a estar tapada por piel, ¿ya? O bien esto va a estar abierto y va a estar, digamos, expuesto ya sea a las meninges o el tejido nervioso propiamente tal, que también les voy a mostrar una foto abajo, ¿ya? Ahora, las curvaturas, hay que entender que en general, cuando la guagua se está formando, necesariamente uno sabe que para que haya un buen desarrollo óseo, los huesos se tienen que exponer a la gravedad. Y uno eso lo evidencia, por ejemplo, en los niños que no pueden caminar. Si ustedes conocen a niños que no pueden caminar, dentro de todo su proceso de ejercicio y, digamos, de rehabilitación, les ponen unos tipos de arnés, ¿ya? O no sé si ustedes de repente ahora con el tema de la Teletón, uno ve una máquina que se llama Locomat, ¿ya? Y que van caminando, que les van como generando, digamos, la exposición a la gravedad, y eso porque para que el hueso crezca de manera, digamos, normal, debe exponerse a esa gravedad. Si uno ve un niño que está, por ejemplo, en silla de ruedas, probablemente va a tener escoliosis, producto, digamos, del efecto propio, digamos, de la postura. Pero a los niños, incluso aquellos que no pueden caminar, en algún minuto se les pone una especie de órtesis en las extremidades para poder levantarlos, solamente levantarlos y exponerlos. ¿Ya? Ahora, al nacimiento hay que entender que como el niño flota en líquido amniótico, no está directamente expuesto a la gravedad. ¿Ya? Solamente hay presencia de una curvatura torácica y sacra. ¿Ya? Pero la curvatura cervical se va a establecer cuando el niño es capaz de sujetar la cabeza. Y eso aproximadamente pasa entre los 3 y los 4 meses. ¿Ya? Porque al principio las guaguas como que andan con la cabeza para todos lados. Entonces cuando recién sostiene, digamos, la cabeza, porque se ha generado esa curvatura cervical. Y la curvatura lumbar se va a asociar, digamos, al momento en que el niño comienza a caminar. Cuando empieza la deambulación, comienza entonces ese desarrollo de la curvatura lumbar. Que uno lo evidencia, digamos, y a medida que va aumentando el desarrollo, digamos, de la deambulación, se va generando con mayor detalle esa curvatura lumbar. Recuerden que cuando los niños, uno empieza como a recordar cómo caminan los niños por primera vez, no caminan como camina uno al tiro, sino que como que... Pero más que estoy lejos de la cama. Porque se va moviendo así. Y eso, digamos, porque a medida que va avanzando en este proceso, digamos, de aprender a caminar, se va desarrollando entonces esa curvatura lumbar. ¿Ya? Profesora, disculpe, dijo curvatura lumbar y sacra, ¿es sinónimo? No, la sacra está presente en las guaguas antes de nacer. Y que tiene relación, digamos, con la disposición del sacro. ¿Ya? Ahora, las costillas y el esternón, ¿ya?, se van a desarrollar a partir del mesodermo también, ¿ya? Y, por ejemplo, las costillas se han diferenciado en verdaderas y falsas, ¿ya? Las primeras 7, son 12 pares en total, ¿ya? Las primeras 7 van a estar directamente asociadas, digamos, conectadas a partir del esternón, ¿ya? Y el resto van a estar asociadas o a la presencia de un cartílago o no van a tener presencia de cartílago, van a estar como sueltas, ¿ya? Por eso las 7 primeras son verdaderas, el resto son falsas. Pero la octava, la novena y el 10º par de costillas van a estar directamente entonces unidas al esternón a partir de un cartílago, y la 11 y la 12 son las flotantes, ¿ya? Son las que se sacó la Shakira para poder mover la pelvis, ¿ya? Ahora, en el periodo embrionario,
Las costillas tienen digamos, un cartílago, ¿ya? Y solamente a nivel fetal se osifican. Bien. Profe, ¿hay gente que las costillas le puede quedar una sobre otra? Sí, sí. Yo tengo Que preguntarle por qué lo tenía. En todo caso, ¿sabes qué? Una costilla sobre otra, dijo que lo ¿Verdad? Cuando uno busca anomalías, los estudiantes de medicina parece que son mandados a hacer para tener anomalías. Bueno, las anomalías estructurales tiene que ver como con eso. Son variaciones. Ahora, el esternón también viene a partir del mesodermo somático, ¿ya? Y lo que ocurre aquí es que se dirige hacia una posición ventromedial. O sea, ese mesodermo somático se va como moviendo hacia la parte de adelante y al medio. ¿Ya? ¿Cómo? A partir de bandas. ¿Ya? Inicialmente estas bandas esternales son laterales, pero se mueven hacia adelante y hacia el medio para poder formar lo que es el cuerpo del esternón y el proceso sifoides. ¿Ya? Pero cefálico a esta banda esternal aparecen condensaciones de mesénquima, así se diferencian, que son las que van a formar el manubrio. Y aquí tenemos el proesternón y dos prolongaciones laterales que son los supraesternón, derecha e izquierda. Estas tres condensaciones son las que van a formar finalmente el manubrio. Y a partir, digamos, de las bandas externales se va a formar el cuerpo y el proceso sifoide. ¿Ya? Por otro lado, la gran mayoría del esqueleto apendicular está asociado entonces a la cintura escapular, que son finalmente los huesos que van a unir los miembros al tronco. Lo mismo la cintura pélvica, ¿ya? Que van a estar asociados a este mesénquima de la hoja somática del mesodermo lateral. ¿Ya? Ahora, la clavícula tiene una particularidad. En general, casi todos los huesos del esqueleto apendicular necesitan, digamos, de un modelo de cartílago, a excepción de la clavícula que tiene una osificación infraventral. ¿Ya? Ahora, en general, el desarrollo de los miembros comienza a partir del desarrollo primero de un cartílago que se tiene que diferenciar para poder formar hueso asociado a una expresión génica. Normalmente son los genes OX y PAX, ¿ya? Que van a estar asociados aquí. Entonces, a inicios de la cuarta semana hay presencia de condensaciones que potencian la formación de lo que corresponde a un precartílago. ¿Ya? A la sexta semana ya hay presencia de un cartílago hialino. ¿Ya? A la octava semana están los primeros centros de osificación, ¿ya? Que van a estar directamente en la diáfisis del hueso largo, ¿ya? Que sería como en el cuerpo del hueso largo. Y aproximadamente 2 semanas después van a aparecer, en realidad a partir de la etapa fetal tardía, aparecen los centros secundarios de osificación que van a terminar su desarrollo posterior al nacimiento. Esos van a estar en la epífisis, que van a ser como los extremos de los huesos, ¿ya? Y entre la epífisis y la diáfisis, digamos, va a estar la metáfisis, que corresponde al cartílago como de crecimiento, que también yo sé que se los mencionó el profesor Abarza en la clase de la semana pasada. Ahora, es importante establecer, sobre todo cuando yo quiero diferenciar, y ahora en boga el tema de la pubertad precoz, por ejemplo, el hecho de que se pueda evaluar la edad ósea. Y muchas veces se va a evaluar en los huesos de la mano y de la muñeca. Y se compara, digamos, con niños que son sanos, ¿ya? Sobre todo porque a partir de los procesos, digamos, de activación de la gonadotrofina, comienzan a cerrarse los cartílagos de crecimiento, ¿ya? Ahora, aquí tenemos lo que yo les mencionaba antes. Aquí hay un problema que se generó en el proceso maxilar del primer arco faríngeo. Aquí hay un desarrollo menor de lo que es la maxila y el cigomático. Por lo tanto, el espacio
Bueno, es un trastorno que se hereda. Aquí es mamá e hija. ¿Ya? Ocurre particularmente en estos casos de que hay una gran dificultad de estos pacientes para poder respirar, porque el espacio es menor. Por lo tanto, dentro de las primeras dificultades que tienen son asociadas, digamos, a esta falta de espacio que permite entonces que el aire entre, sobre todo a nivel de las fosas nasales. ¿Ya? Tenemos aquí, por ejemplo, esta es una espina bífida que está abierta. ¿Ya? O sea, aquí es claramente observable a partir de la ecografía. ¿Ya? Normalmente es aquí donde están digamos, los procesos de cirugía fetal, en donde lo que se hace prácticamente aquí es cerrar para exponer lo menos posible el tejido nervioso al amnio, al líquido amniótico, porque el líquido amniótico también lo daña, y lo mismo ocurre con el oxígeno. ¿Ya? Por lo tanto, lo que se hace aquí finalmente es cerrar para después hacer cirugías que son más definitivas. Aquí, además de que no hay piel, tampoco está la formación, digamos, de la estructura ósea, pero aquí está, digamos, el tejido nervioso completamente expuesto. ¿Ya? Esta es una alteración que es compatible con la vida y que en general no tiene alteraciones, digamos, de coeficiente intelectual ni nada de eso. O sea, una persona completamente normal que sí tiene dificultades importantes a nivel motor. ¿Ya? Obviamente desde la lesión hacia abajo. También puede ocurrir que hay una espina bífida que es oculta, que está tapada por piel, ¿ya? En donde generalmente el hallazgo es por una casualidad. El hecho de que esté tapada por piel la protege, digamos, y eventualmente es una persona que no necesariamente tiene problemas motores que sean considerados. ¿Ya? Otras alteraciones como la craneosinostosis, ¿ya? Que tiene que ver con que hay un cierre prematuro de las suturas, ¿ya? Y de las fontanelas. ¿Ya? Eso, de alguna manera, puede limitar el desarrollo cerebral. Por lo tanto, cuando eso ocurre, uno empieza a ver una forma distinta en la cabeza de los niños. Hay algunas, digamos, alteraciones que pueden ser leves y que básicamente no se hace nada porque tiene que ver más que nada con un tema estético. ¿Ya? Pero otras veces sí se tiene que generar, digamos, algunas intervenciones mayores para poder potenciar el desarrollo del cerebro. ¿Ya? Por otro lado, acá tenemos la falta de desarrollo, digamos, que está asociada a la microcefalia y que normalmente se asocia con alteraciones digamos, de retardo mental. ¿Ya? Por la falta de desarrollo del encéfalo. Como lo que ocurre, por ejemplo, con el Zika. Ahora, particularmente con ese virus, la dificultad está en si efectivamente tiene que ver directamente con el virus o cuando se expone directamente al agua, que es la que tomaban, digamos, las pacientes. Eso con respecto a hueso. ¿Ya? Pero ahora, ¿qué es lo que va a entrar en la prueba? Hasta aquí entonces la prueba. Hasta aquí en la prueba. Lo que vamos a ver después, entonces no entra tampoco. Lo que van a ver el jueves, ¿Es de anatomía? a lo mejor lo más general puede ser, pero no así como la diferencia entre, por ejemplo, la descripción de los huesos. No es compatible. Es compatible con la vida, pero ¿Cómo se le pone pausa? Pero no es mi lo que pasa es que en general hay dependiendo pero en general la segunda ecografía que se hace en la para ver por qué y ahí se mide hasta la capacidad de los Aquí pone uno en la igual que también tiene que ver, hay familias donde son cabezas. Entonces cuando Maripi es cabeza. Maripi
Entonces, normalmente, por ejemplo, ahí te hacen como un parámetro, tantas semanas, el diámetro biparietal tienes que completar. Mal pasaje con Después la ecografía te dice, estás por sobre, estás por bajo, pero la verdad es que ahí el médico que tiene que ir diferenciando en base a si eso es grave. Muchas veces, cuando hay 1 o 2 semanas de diferencia entre lo que te dice el examen y la semana de gestación, Ahora le dije, me dijo, son mayores de 5 ¿y ahí? pero la verdad es que la pelvis, Que le doy. No sé qué se le puso recién. se hace más blando, se hace más extensivo. Y eso Le he dicho, sí, pero a medida que vamos pasando, los ligamentos se van estirando. no, porque que la tiene. De hecho, el parto de capital, Que debe comer. ¿Qué onda, güey? Esto se va a descontrolar. ¿Cómo se le pone pausa? Ahí. O bien se ponen en cuclilla. Y la cuclilla al mismo tiempo de la madera hace la como está haciendo el abdomen, también el músculo abdominal y el músculo. Eso también ayuda si te va a tocar, o sea, quizás no es como pero igual hay que No, pero fue que fue mal, surca el norte. ahora, Que fue caminar ahí. Y como lo más lindo que vi, un precipicio. Así. lo que sí tienes que hacer es evacuar todo, eso nos toca a todos. Médico y hematólogo. Porque es lo que finalmente te dice que hay ya. Entonces, el desarrollo embriológico de los músculos también está asociado al mesodermo paraxil. Recuerden que a partir del dermomiótoma se van a diferenciar en dermátoma y en miótoma. Y el miótoma es el que tiene que formar músculo. ¿Ya? Ahora, también a partir del mesodermo esplácnico, ¿ya? Van a haber algunos músculos asociados sobre todo a los intrínsecos del ojo, que también se van a formar del ectodermo, que van a ser como la excepción a la regla. ¿Ya? Van a haber algunos que se van a diferenciar en base al mesénquima local, sobre todo asociados, por ejemplo, a los músculos que están asociados a los vasos sanguíneos y a los que están alrededor del folículo piloso. ¿Ya? Y para eso obviamente hay factores reguladores miógenos que tienen que ver entonces con que se tiene que diferenciar este músculo en 3 tipos. Porque se tiene que diferenciar en músculo estriado esquelético, en cardíaco y en músculo liso. ¿Ya? Entonces, hasta ahora entonces la diferenciación del mesodermo a nosotros nos va a interesar lo que tiene relación con el esqueleto paraxil o paraxial y el mesodermo lateral. ¿Ya? Inicialmente, el músculo estriado esquelético, y ustedes lo van a ver con más detalle con el profesor Abarza, es una fibra alargada, multinucleada, en donde los núcleos están en la periferia y que tiene presencia de estriaciones. ¿Ya?
está asociado a una inervación somática, o sea que está controlado por el sistema, por el sistema nervioso voluntario, ¿ya? Y que va a estar asociado directamente su origen al mesodermo paraxil, o sea al miótoma, ¿ya? Recuerden que así como el esclerótoma tenía que formar la vértebra, el miótoma de ese nivel va a formar el músculo y el dermátoma de ese nivel va a formar la dermis, y por fuera está el ectodermo superficial que va a formar la epidermis. Y ahí formo un bloque completo, ¿ya? Ahora, esta imagen yo la puse en una gincana, ¿o no, Luis? ¿Te acuerdas o no? No. Aquí tenemos, sí la puse. En este caso, tenemos nuevamente la notocorda, tenemos aquí el esclerótoma, ¿ya? Y tenemos aquí entonces el miótoma, que es el que se tiene que diferenciar entonces en el tejido que tiene que rodear, o el tejido muscular que tiene que rodear a la vértebra que se está formando. Y el dermátomo, que es el que va a formar todo lo que es tejido subcutáneo hasta la dermis, ¿ya? Aquí entonces tenemos nuevamente a partir de este proceso dorsolateral el dermomiótoma que finalmente se va a dividir, ¿ya? Aquí están diferenciados, ¿ya? ¿De dónde, cuál es el derivado muscular? Por ejemplo, los músculos extrínsecos del ojo, que vienen desde los somitos. Recuerden que solamente los intrínsecos, o sea, los que están dentro del ojo, son los que vienen a partir del ectodermo, ¿ya? El resto son a partir de los somitas o bien desde el mesénquima de los pares, digamos, de los arcos branquiales, ¿ya? O de los arcos faríngicos. Entonces, a partir del miótoma se van a formar todas las estructuras, digamos, de músculo que van a estar asociados a la vértebra por fuera, ¿ya? Van a haber varias divisiones celulares, porque va a haber aquí una gran cantidad de mitosis, pero finalmente se tiene que diferenciar en un mioblasto que va a ser como la célula madura, funcional y estructuralmente. Esa célula madura corresponde al mioblasto postmitótico, ¿ya? Que entonces es una unidad funcional y estructural, ¿ya? Está regulado por una proteína P21 y la verdad es que no hay mayores como relatos sobre lo que es esa proteína, solamente que está asociada entonces a esta regulación en la formación de este mioblasto postmitótico, ¿ya? A partir de ahí entonces hay síntesis de proteínas contráctiles, por lo tanto actina y miosina, y de otras proteínas como la tropomiosina, que también van a estar asociadas entonces a la fibra madura, ¿ya? Ahora, en general, la morfogénesis del músculo va a estar directamente asociado también al tejido conectivo que hay alrededor. Y eso tiene que ver con el hueso, tiene que ver con los tendones, ¿ya? Con el tipo de articulación. Y eso es súper importante, por ejemplo, con lo que ocurre con el tubo neural, ¿ya? Si el tubo neural no se cierra por arriba, generan encefalia. Y generan encefalia porque al no cerrar el tubo, no forma hueso. Al no formar hueso, tampoco forma músculo y tampoco forma tejido, digamos, subcutáneo, ni tampoco forma lo que corresponde a la piel, ¿ya? Entonces aquí, necesariamente, para que pueda haber un desarrollo normal, digamos, del músculo, tiene que estar directamente asociado también al tejido conectivo adyacente. En este caso, específicamente, en el caso del músculo esquelético, al hueso, ¿ya? Y a los tendones. Ahora, esta es una clasificación que, si bien es cierto, Lachman dice que es anticuada, los otros libros también la siguen nombrando, y por eso yo la quiero exponer aquí, ¿ya? Igual les voy a mostrar la nueva, pero aquí Arteaga, por ejemplo, habla de que a partir del miótomo se va a volver a diferenciar, y se va a diferenciar en una región epimérica y otra región que es hipomérica. La porción epimérica sería la porción dorsomedial del miótomo y el hipómero sería la porción dorsolateral del miótomo, ¿ya? Y para ello va a estar inervado a partir de ramos primarios de los nervios, ¿ya? Ahora,
En general, se establece que a partir del epímero se van a formar los músculos extensores del cuello, por ejemplo, músculos de la columna vertebral. ¿Ya? Pero a partir del hipómero se van a formar los músculos flexores del cuello. Y además otra gran cantidad de músculos, que son los que están mucho más diferenciados. ¿Ya? A partir del hipómero, a nivel cervical, van a estar los escalenos, ginecioideos, ¿ya? Por ejemplo, los prevertebrales están a este nivel. A nivel del tórax y el abdomen están intercostales internos, externos y profundos. Están oblicuos, mayor y menor. Va a estar transverso del abdomen. A nivel de la región lumbar está especificado el cuadrado lumbar. Y de la región sacrocoxigia, el piso pélvico. El músculo estriado del ano están asociados a ese nivel. ¿Ya? También, a partir del hipómero, van a estar asociados los músculos que están en las extremidades. ¿Ya? Y músculos de la pared corporal. ¿Ya? Pero, según Lachman, ¿ya? En vez de hablar de epímero e hipómero, habla de una orientación primaxial y abaxial. ¿Ya? Que en realidad es como extrapolar lo que yo les mencioné anteriormente. Y a partir de aquí, primaxial muestra, por ejemplo, escalenos, ginecioideos, prevertebrales, los que yo le hablé como hipómero. Es como hacer un reemplazo, por decirlo de alguna manera. Yo les expongo los dos, porque si bien es cierto, esto está especificado en el Lachman, los otros textos lo establecen como las diferencias, digamos, que yo les mencioné. ¿Ya? Y eso, a partir de ahí, entonces se pueden diferenciar músculos, por ejemplo, abaxial como el infraioideo, pero también, por ejemplo, pectoral, mayor, menor, oblicuos, fíjense, transverso, lo asocia a la porción abaxial. ¿Ya? Cuando yo les pregunte, les voy a preguntar esta tablita. ¿Ya? Pero les puse la otra porque es la que también ustedes encuentran en el arquea. ¿Ya? Alteraciones. Síndrome de Polanyi. ¿Ya? Ausencia de pectoral menor. También puede haber pérdida del pectoral mayor, en una parte. También puede haber desplazamiento de la areola y del pezón por razones obvias, por la falta, digamos, del músculo. Y no pocas veces está también asociado a malformaciones de la extremidad superior. ¿Ya? Síndrome de abdomen de ciruela pasa. Así se llama, en términos más coloquiales, por decirlo de alguna manera. Aquí hay hipoplasia, o sea, poco desarrollo o ausencia de la musculatura de la pared abdominal. Entonces lo que se ve de esa manera como arrugado por la presencia de las asas intestinales que están por dentro. ¿Ya? Obviamente también asociado a alteraciones del tracto urogenital. ¿Ya? ¿Las tres capas musculares que tiene el abdomen se pierden o solamente el resto? ¿Cómo? ¿Solo el resto abdominal que se pierde o se pierde el transverso? También, también. Pero la verdad es que distintos grados. ¿Ya? Ahora, particularmente en este caso, la mayor, digamos, el hecho de que hay alteraciones del tracto urogenital significa también que su posibilidad de sobrevida está limitada completamente. ¿Ya? Profe, ¿qué es compatible con la vida social? Mira, yo en ningún lado lo he visto como tan marcado, pero en general O sea, ¿cuál es el pronóstico? el pronóstico está asociado directamente con la presencia de otra alteración. Ya. Entonces, no es eso, sino que va aumentado con... Sí, va aumentado con otras cosas. Ya. Por otro lado, el músculo liso corresponde al mesodermo esplácnico, ¿ya? También asociado al mesénquima local, sobre todo lo que tiene que ver con los vasos sanguíneos, les decía yo, los músculos piloerectores, que son los que acompañan al folículo piloso, ¿ya? Y aquí están las excepciones de este músculo liso, asociado a la pupila, a la glándula mamaria y a la glándula sudorípara, ¿ya? Particularmente en la glándula mamaria, si bien es cierto, el alvéolo es el que produce la leche. Ese alvéolo está rodeado por una célula contráctil, que finalmente es la que cuando se contrae, expulsa la leche del alvéolo y se va al conducto galactóforo. Ahora, tanto, digamos,
a nivel, digamos, de esta mama, ese músculo viene directamente desde el ectodermo porque la glándula mamaria en sí, ese ectodermo, digamos, que se ha modificado para formarlo. ¿Ya? La glándula mamaria es una glándula sudorípara modificada en la práctica. ¿Ya? Y acá están músculos dilatadores de la pupila, por ejemplo. Son los que están asociados, digamos, a esta presencia de ectodermo. Del corazón no puedo decir mucho porque después tenemos, al final casi del curso, tenemos una clase de corazón, ¿ya? En donde está asociado a partir del mesodermo plásmico, tienen características, los miocitos cardíacos, ¿ya? Si bien es cierto, no están como fusionados, están unidos a partir de discos intercalares, ¿ya? Que ustedes también van a ver con más detalle después con el profesor Abas. Pero a partir de aquí es importante decir que los miocitos cardíacos se tienen que diferenciar en dos grupos. Un grupo que tiene que formar finalmente atrios y ventrículos, o la porción, digamos, la pared del corazón, pero también hay un grupo que se tiene que diferenciar en el sistema de conducción, ¿ya? Y establece entonces que esos miocitos, particularmente esos miocitos que están aumentados en tamaño, tienen mayor cantidad de glucógeno en el citoplasma y tienen menor cantidad de fibras miofibrilla. ¿Ya? Y eso establecería entonces la diferenciación en este sistema excitoconductor. ¿Ya? Eso. Se acabó la hora. Son la 1:10. Recuerden que esto de